La victoria de Vélez se puede analizar de dos maneras. Por un lado, un triunfazo de vuelta sobre el final y la posibilidad de encadenar dos victorias seguidas con cambios que entraron bien y le respondieron a un técnico que necesitaba ganar y que se salvó de muchísimas críticas y estar en el foco del fútbol argentino si perdías contra Riestra. Y ahí está el otro análisis que podemos hacer. Vélez debe sufrir tanto para ganarle a Riestra. ¿Qué hizo mal en el partido y por qué sufre tanto ante un equipo que claramente es de segunda división? La cancha difícil que puede llegar a tener Riestra en el Laza, cuanto menos particular, le impidieron a Vélez hacer un partido que, si uno vio a Riestra en los últimos encuentros, podrías decir que más allá de la lucha y de la garra que pueden llegar a poner, Vélez debía ganar este partido. Y eso está claro. Pero a un Vélez que le cuesta tanto ganar, generar situaciones, mantener el arco en cero, esta victoria le viene muy bien para lo anímico. Porque iba a ser un masazo no conseguir un triunfo, incluso con el empate. Era para criticar muchísimo al equipo de Quinteros, más allá del resultado, por el funcionamiento, por la forma en que marcás en el gol de Riestra, por la vulnerabilidad que mostrás en cada pelota parada y porque hasta último momento Riestra llegó a tener una chance que Marchiori tapó mano a mano. Marchiori, un arquero que tiene una salvada por partido en Vélez, pero que viene de ser responsable del gol de Jonathan Cabral ante Gimnasia. Entonces, Vélez debe preocuparse porque este triunfo ha sido importante para lo anímico, para formar grupo, porque Gustavo Quinteros necesitaba ganar y porque tenés ahora la chance contra Huracán de encadenar 3 victorias seguidas. Y hace mucho tiempo que en Vélez nadie hace eso. Entonces, me parece que Vélez ahora tiene que preocuparse por lo principal. ¿Por qué necesitas de tantas situaciones para convertir? Hay un problema de eficacia. Y ahora esperar que a Brian Romero se le haya abierto el arco. Pero vamos por partes. ¿Ustedes con qué análisis se quedan? ¿Es un triunfazo? ¿Es un gran triunfo para lo anímico? ¿O era una obligación ganar y en un punto decepciona o deja dudas la forma en la que Vélez ganó? Yo creo que Vélez tuvo nuevamente un partido donde Quinteros mete todo en cancha, donde lee bien con algunos cambios, más allá de que no me guste tener a Claudio Aquino tan por la izquierda, tan por el costado. Aquino, el jugador que si no la toca no puede ser gol de Vélez, desde los laterales, desde los tiros libres, penales, tiros al arco, asistencias, hace todo Aquino en Vélez. Y también eso juega en contra, porque el buen presente de Aquino también perjudica o tapa el mal presente de Vélez en la fase ofensiva. Le cuesta mucho convertir goles y Brian Romero, mediante un lateral de Aquino, mete gol y puede ahora comenzar con una racha goleadora, o por lo menos eso es lo que se espera, ¿no? Del 9 de Vélez. Entró también Thiago Vecino, que tengo algo para decir de Thiago Vecino, del que no pudimos hablar mucho y que tampoco teníamos muy visto. Hoy casi mete el gol sobre el final y podría haber sido recontra positivo que entre el 9, el nuevo delantero de Vélez, y meta el gol. No fue así, lo hizo Lenny Lobato y ahí es donde Vélez encontró por lo menos 2 o 3 jugadores de recambio que te pueden rendir. No te van a rendir siempre, no van a tener siempre el mismo nivel entrando desde el banco, pero suma para la confianza de un grupo que, en vez de ser un equipo de 11 jugadores que están presentes en la cancha y que después no podés contar con nadie desde el banco, como venía pasando, entraban los 11 y era esperar algo de los 11 que entraban, no desde el banco, porque le costaba mucho a Vélez conseguir una alternativa o un jugador de recambio, un revulsivo que te cambie las cosas. Y ahora con Bouzat, que lo vengo diciendo desde el partido contra River, Bouzat entra y entra bien, hace el despliegue que todos conocemos, pero también entra bien en los partidos. Quizás haberse ido a Colo-Colo o que no haya estado tanto tiempo en Vélez ahora hace que se lo valore más en su rendimiento, o quizás no progresó mucho Vélez en cuanto al juego y vuelve Bouzat y es lo mismo que siempre, sacrificio, garra y quizás esa falta de finalización o esa falta de convencimiento para encarar. Todo lo contrario a Loli Piñeiro, que es un jugador que disputó su segundo partido en Vélez y que me parece que le puede dar un repertorio más ofensivo al ataque. Bánquenlo a Loli Piñeiro, recién comienza en Vélez, pero me parece un jugador más que interesante. Hoy quizás no tuvo su mejor partido, tuvo que salir, lo mismo Pellegrini, que no estuvo presente en los 11, y me parece que con el correr de los partidos Vélez va a ir conformando un equipo que hasta el momento ha conseguido, como digo, con Bouzat, con Lobato, tener alternativas.
Donde no tiene alternativas es en la defensa, que quizás es el mayor problema, no por los nombres. Vélez no está jugando con jugadores inexpertos, con jugadores que no tengan nombre, que no tengan trayectoria, todo lo contrario. Jara, Valentín Gómez, Mamana, Elías Gómez, jugadores que si vos los ves o ves la figurita o solamente te guías por el DNI del jugador, decís, epa, tiene condiciones para jugar en Vélez, es un buen jugador, pero la realidad es otra, o por lo menos como defensa no estarían funcionando en las pelotas paradas, en algunas situaciones donde no se entiende mucho, y quizás el más criticado puede ser Elías Gómez por su rendimiento actual. Y ahí es quizás beneficioso para la competencia o para Gustavo Quinteros que Vélez tenga a Brian Cufré como alternativa. Hay que ver cómo está, hay que ver qué sucede con el nivel de Elías Gómez, que lo puede mejorar tranquilamente, porque la verdad que la vara está bajísima en el lateral izquierdo. Y todavía Vélez espera a Joaquín García para poder cubrir esa posición en el lateral derecho. Entonces está claro que quizás esta no sea la defensa que termine jugando el campeonato, pero me parece que mucho más no tenés. En cuanto a los centrales, no podés hacer mucho. Es Mamana y Valentín Gómez porque no trajiste otro central. Y Marchiori, como comentaba antes, un arquero que a Vélez le está cumpliendo. ¿Es el mejor refuerzo de este mercado hasta ahora por rendimientos? Pregunto y les digo a ustedes que me respondan en los comentarios qué opinan de Marchiori y qué opinan de esta defensa, que me parece que por nombres está muy bien, pero que realmente todavía no convence desde el rendimiento y que quizás le está costando a Vélez, por lo menos en este tipo de partidos, que recibe un gol contra Riestra y muchos comenzaban a ver cómo Riestra se enfilaba hacia un triunfo. Y acá está otro aspecto bueno. Más allá de que recibiste el gol de Riestra, primer gol en primera, duele un poco para el ego de Vélez ser el equipo que recibe el primer gol de Riestra, pero bueno, era algo que iba a pasar en el fútbol argentino, que van a estar 34.000 fechas sin hacer un gol, podía pasar con Vélez. Y Vélez en un punto lo termina ganando porque Riestra también tuvo chances y no definió bien. Entonces ahí se hace esa crítica o esas dudas que quedan con respecto al triunfo. Porque claramente era un rival menor. Vélez en esta vorágine del fútbol argentino comienza a adquirir la palabra de que es obligatorio ganarle a Riestra. Si no le ganás a Riestra sos la burla del mundo Twitter del fútbol. Y realmente por cómo venía jugando Vélez el primer tiempo era preocupante. Hablemos de la mitad de la cancha, donde Quinteros se anima a jugar un poco más o se anima a cambiar un poco más, también por obligación, por jugadores que no le rinden. Buen partido de Ordóñez, a Garayalde le sigue faltando y quizás ahí tiene razón el entrenador por no ponerlo, pero es un jugador que claramente puede mejorar su nivel y que necesita ritmo de juego. Aparece Bouzat, que entra muy bien, y en la delantera está Loli Piñeiro, Piscini presente esta vez, y Brian Romero. Se le abrió el arco a Brian Romero, piensan que puede mejorar. Vecino ya tuvo una, me parece que Vecino puede ser ese jugador que entra como suplente y le puede llegar a convertir algún gol, ¿no?, a Vélez y darle esa quizás característica de cabeceador. Le falta todavía a Vecino, que lo vi quizás en las primeras intervenciones blandito, pero eso es algo que le pasó también a otro tipo de jugadores que se estrenan en nuestro fútbol. Viene del fútbol uruguayo, no le fue bien en Unión. Paciencia con Thiago Vecino, no es el 9 de jerarquía que necesitaba Vélez, pero es el 9 que viene a ser hasta el momento suplente de Brian Romero. Pero Brian Romero está haciendo las cosas para ser titular. Bueno, ahí podemos debatirlo y quizás hablarlo en otro video o quizás en otro análisis que hagamos. Para mí Brian Romero tiene que seguir siendo el 9 de Vélez porque no encontraste en el mercado de pases una alternativa, o que por lo menos Brian Romero pueda jugar con Thiago Vecino. Eso sí creo que podría llegar a ser posible. Hablamos de Loli Piñeiro, hay que esperarlo también. No se puede hablar mucho de refuerzos que recién llegan al fútbol argentino, pero sí tener por lo menos una primera impresión, ¿no? Bueno, Vecino me dio esa primera impresión. Un 9 que puede llegar a ser esa carta que te jugás sobre el final de tirar un alto al área, pero también es un jugador que se está acostumbrando nuevamente a este fútbol argentino, donde ya no le fue bien y está teniendo una especie de revancha personal en un club con mayores exigencias a Unión, vamos a decirlo así, pero también con mayor material para poder explotar, porque en Unión te tenías que crear las chances vos.
Y me parece que Vélez tiene un temita con eso de crearse las chances y esa Aquino dependencia de la que podemos empezar a hablar. Porque este gran nivel de Aquino también tiene sus dos caras. La cara de sos buenísimo, Claudio Aquino, está jugando muy bien, mirá el lateral que te saca, mirá el penal, se hace cargo, las pide todas. Es un 10 absoluto, hasta en la forma de correr, cómo protesta. Es un 10, es el 10 de Vélez, Claudio Aquino, por más que tenga la 22. Pero podemos hablar también de un aspecto que tiene Vélez, que es, ¿qué pasa si no está Aquino? ¿Podemos empezar a hablar de eso? ¿Qué jugador agarra la batuta en este Vélez o qué jugador te hace jugar además de Claudio Aquino? ¿Sí? Porque me parece que Vélez está desarrollando esa Aquino dependencia de las papas queman, se la damos a Claudio Aquino. Bueno, tiene que encontrar un socio. Creo que Loli Piñeiro puede ser un socio ofensivo, pero todavía en la creatividad y en la creación de oportunidades, Vélez no encuentra el socio de Claudio Aquino. Garayalde podría aparecer como uno, o quizás Elías Gómez por el andarivel izquierdo, pero tiene que mejorar mucho su nivel. Bueno, Aquino, está claro, necesita socios, no puede hacer todo, más allá de que hasta ahora a Vélez le alcanzó con un buen Claudio Aquino para llevarse esta segunda victoria. Yo voy a dejar el video hasta acá, les dejo que en comentarios me digan con qué análisis se quedan. Es un triunfazo, desde lo anímico y lo psicológico, ninguna duda. Desde el juego, la verdad es que Vélez necesita seguir construyendo, pero lo digo siempre y lo digo más con Gustavo Quinteros, es más fácil construir y trabajar ganando. Además, se viene un partido interesante como es contra Huracán, que te puede servir también para envalentonarte y que Quinteros logre algo que hace mucho no se logra en Vélez. No tengo el dato fresco acá, pero ya 3 victorias seguidas, ojo, 2 como local, epa. Bueno, Vélez necesita seguir por esta senda del triunfo, mejorando en el medio los aspectos que veníamos mencionando en el video. Los dejo, dejen like y suscríbanse al canal, que estamos cerca de llegar a los 10.000 suscriptores. Recién llegadito de las vacaciones, mal quemado, como dije, miren cómo tengo la nariz, por favor. Y atentos para los que ven Vélez AM, se vienen muchas novedades, muchísimas novedades en el canal. Nos vemos, ya lo voy a estar anunciando. Chau, chau.